Vamos a empezar a ver el concepto de frontera de posibilidades de producción. Cuando hablamos de frontera de posibilidades de producción, nos tenemos que acordar que estuvimos viendo lo que eran los recursos, que son escasos en relación con las necesidades, y también vimos que dentro de los factores de producción era muy importante la tecnología, pero la tecnología junto con los factores de producción, como son recursos, también son escasos. Entonces lo tenemos que analizar en un contexto. Dentro de ese contexto, nosotros vamos siempre a utilizar variables que permanecen constantes. Ese tema lo vemos en oferta y demanda, que tiene que ver con una cláusula que se va a llamar ceteris paribus. En un primer momento, con la frontera de posibilidades de producción, lo que vamos a analizar es un modelo sencillo para determinar qué va a suceder con esos recursos y tecnología cuando dejamos algunos como fijos y otros los dejamos como variables, y ver qué disyuntivas o qué alternativas se nos presentan para esos recursos que tenemos variables, utilizarlos en la producción de dos tipos distintos de bienes. Entonces, cuando nosotros hablamos de la frontera de posibilidades de producción, lo que vamos a ver es las cantidades máximas posibles de determinar la producción de dos tipos de bienes, dada una serie de recursos y tecnologías disponibles. Entonces, para poder entenderlo, vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo sencillo nos dice que hay un lugar, un país o una empresa. En general, el modelo de frontera de posibilidades de producción se realiza con un país, donde la cantidad de horas disponibles que los hombres pueden utilizar, trabajo manual sería, son 1000 horas. Esas 1000 horas hay una determinada tecnología, entonces ese es nuestro recurso disponible. Y eso lo podemos utilizar en la producción de o hacer camisas o un servicio que tiene que ver con el corte de cabello, cortes de pelo. Entonces, para producir una camisa, las personas tardan 5 horas, y para producir un corte de pelo, las personas que lo realizan tardan media hora. Todas las personas que trabajan lo hacen de la misma manera. Y este es un primer concepto que nosotros tenemos que tener en cuenta, que la relación entre la cantidad de camisas y las horas utilizadas para poder producirla, o la cantidad de corte de pelo y el recurso utilizado en producirlo, me dan la productividad. La productividad es una medida de eficiencia. En este caso es un quinto, una camisa cada 5 horas es la productividad de la camisa, y la del corte de pelo es un corte de pelo cada media hora, o sea que va a ser 2 por unidad, 2 por hora. Esa es la productividad. Entonces, para poder entenderlo, se arman unas tablas. Entonces, en esa tabla nosotros tenemos que la cantidad de horas disponibles son 1000. Si yo utilizo las 1000 horas para hacer cortes de pelo, no me queda ninguna hora disponible para hacer camisas. Si yo uso 900 horas para hacer cortes de pelo, me van a quedar disponibles para hacer camisas 100. La cuestión es que en esta tabla lo que yo estoy utilizando siempre es al 100% el recurso disponible, que son las 1000 horas. Fíjense que siempre me da la cantidad de horas, que son las columnas que están en rojo, me dan siempre la suma 1000. 800 más 200 es 1000, 700 más 300 es 1000, y así sucesivamente. Entonces, acá tengo marcada la productividad de los cortes de pelo y la productividad de las camisas. Fíjense, si yo tengo que hago por una hora 2 cortes de pelo, si yo tengo 1000 horas disponibles, es una razón, una proporción o una regla de 3 simple, voy a hacer 2000. Entonces, si en una hora hago 2 cortes de pelo, en 1000 horas, ¿cuántos cortes puedo hacer? 2000. Y así van completando la tabla de cortes de pelo. Lo mismo vamos a hacer con camisa. Si yo, para hacer por cada hora, hago 0,2 camisas, si yo tengo 100 horas disponibles, voy a hacer, si para una hora es 0,2 camisas, con 100 horas disponibles, ¿cuántas camisas puedo hacer? 100 por 0,2 dividido 1 me va a dar 20. Y así voy armando toda la tabla de relaciones de cantidad de camisas en base a la cantidad de horas disponibles que estoy utilizando. Y así armo esta tabla. Esta tabla, en la zona verde y la zona rosa, me indican
las combinaciones máximas que yo puedo producir porque estoy utilizando al máximo mi recurso disponible, que son 1000 horas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 1000 horas disponibles para hacer cortes de pelo y no me queda ninguna hora disponible para hacer camisas, la combinación máxima es 2000 cortes de pelo, 0 camisas. Si yo uso 900 horas para los cortes de pelo y 100 horas para hacer camisas, la combinación máxima de producción son 1800 cortes de pelo y 20 camisas. Y así voy a ir armando esas combinaciones de producción. Esas combinaciones de producción nosotros las vamos a graficar. Entonces tenemos un gráfico de doble entrada, donde yo tengo en el eje vertical, que sería el eje de las ordenadas, la cantidad de camisas, y en el eje horizontal la cantidad de cortes de pelo. Entonces cada uno de estos puntos va a reflejar cada una de esas combinaciones máximas que yo estuve realizando. Entonces una vez que yo grafico, voy a obtener las zonas. Yo siempre voy a tener en una frontera de posibilidades de producción 3 zonas. Una zona, que es la zona de la frontera, que tiene que ver como en geografía, frontera implica un límite, es lo máximo que puedo pasar, que estoy en ese lugar. Si yo me paso, me voy a otro lugar. Entonces ahí, esa línea negra, que corresponde a todas combinaciones donde estoy utilizando todos mis recursos al máximo, es la zona alcanzable, de producción alcanzable, que se llama eficiente, y es la frontera de posibilidades de producción. Cualquier zona interna, esta zona verde, va a implicar que esa producción es posible. Yo puedo producir 500 cortes de pelo y 100 camisas, pero eso sería una combinación donde yo la cantidad de recursos que estoy utilizando va a ser menor a la cantidad máxima. Entonces en esa zona yo estoy dejando recursos sin utilizar, estoy siendo ineficiente. Lo mismo va a pasar si estoy en la zona rosa. Si cualquier combinación que esté por afuera va a implicar que estoy en otro lugar. En las condiciones que yo estoy no puedo avanzar a esa zona. Entonces producir 1500 cortes de pelo y 150 camisas, en las condiciones que yo estoy analizando, no puedo usarlas. Y esas son las 3 zonas que me van a quedar determinadas. Entonces, supongamos, si yo considero 500 cortes de pelo y 100 camisas, estaría ubicado en la zona verde, fíjense. 500 cortes de pelo y 100 camisas. Estoy acá. Volvemos a la otra diapositiva. 1000 cortes de pelo y 100 camisas. Voy a fijarme. 1000 cortes de pelo, 100 camisas. Estoy sobre la frontera. ¿Ven? Y si me fijo en la otra, eran 1500 cortes de pelo y 100 camisas. Voy a buscar 1500 cortes de pelo que se unan con 100 camisas. Estaría en la zona rosa. ¿Qué implica esto? Bueno, cada una de esas combinaciones las tengo acá detalladas. Acá tengo 500 cortes de pelo y 100 camisas. Para hacer 500 cortes de pelo necesito 250 horas. Para hacer 100 camisas necesito 500 horas, hombre. O sea que en total tengo utilizadas 750. Con un recurso disponible de 1000. O sea, tengo 250 horas de personas que pueden estar trabajando y no lo están. Tengo recurso desempleado, estoy siendo ineficiente. En economía sería que hay desempleo. En este caso tengo 1000 cortes de pelo y 100 camisas. Para hacer 1000 cortes de pelo necesito 500 horas. Para hacer 100 camisas necesito 500 horas. Esta es una combinación donde estoy utilizando todo el recurso disponible. Entonces estoy siendo eficiente. Estaría sobre esa línea negra. Y la última, que era la zona rosa, sería los 1500 cortes de pelo y las 100 camisas. Para hacer 1500 cortes de pelo necesito 750 horas. Para hacer 100 camisas necesito 500 horas. En total me daría 1250 horas. Tengo 1000 horas disponibles, me queda que tengo menos posibilidades de las que puedo llegar a tener. Entonces todas estas cosas hacen que acá yo no pueda estar. Esta es una zona inalcanzable en las condiciones dadas. Para poder pasar a esa zona, algo tiene que pasar, o con la forma de producir, que tiene que ver con la tecnología, o con la cantidad de recursos disponibles. Entonces ahí yo tendría que ampliar la cantidad de recursos disponibles.
Entonces, la frontera de posibilidades de producción me mide y me da una idea de cómo, combinando los factores, yo puedo determinar en qué situación estoy. Argentina eligió, en el siglo XIX, elegir el modelo de frontera de posibilidades de producción en el modelo agroexportador, descartando el proceso de industrialización. Y eso trae consecuencias. Los países eligen, se enfrentan a disyuntivas donde determinan con los recursos que tienen y la tecnología hacia dónde van a llevar su producción. Y eso es algo que después se analiza en economía. Por eso, el modelo más simple de entender cómo los recursos se pueden utilizar es a través de este modelo que se llama frontera de posibilidades de producción.